Bien, buenos días, compañeros. Preguntas de lo que vimos el día de ayer. ¿Dudas, No, preguntas? ¿Ninguna? Bueno, ayer estábamos viendo el derecho a la revolución y el derecho de la revolución. Nos decíamos que la teoría de la soberanía plantea el análisis de esos dos temas de carácter polémico y que ha planteado la discusión sobre si existe el derecho a la revolución y si es lo mismo el derecho a la revolución y el derecho de la revolución. El derecho a la revolución implica a transformar las instituciones por la vía violenta, compañeros. Y ese derecho, la doctrina, los autores, los tratadistas, pues han llegado a la conclusión de que no existe, que no puede argumentarse que alguien tome las armas y que está justificado que por la vía violenta quiera derrocar a un gobierno. Que de ninguna manera puede interpretarse el artículo 39 como el fundamento a llevar a cabo un movimiento violento para transformar las instituciones. Que las revoluciones han existido, existen y seguramente existirán a través de la historia, compañeros. Pero que estas revoluciones tengan un fundamento legal, pues obviamente no. Tendrán una justificación histórica, una justificación de carácter ética, moral, de carácter económico, de carácter social, de cualquier naturaleza, pero no podrá tener una justificación jurídica. Luego entonces el derecho a la revolución no existe, compañeros. Existen revoluciones, que es otra cosa, pero como derecho a hacer la revolución no existe. El derecho de la revolución, pues sí existe. La prueba más fehaciente que existe el derecho de la revolución es el derecho que surge después de hacer un movimiento revolucionario. Es el nuevo orden constitucional, la nueva ley fundamental, que se genera una vez que un pueblo lleva a cabo un movimiento revolucionario. Y decía que la prueba más fehaciente es nuestra propia Constitución. En 1910 se da una revolución en México y en 1917 se genera un nuevo documento constitucional que es la Constitución mexicana vigente. Ese es el derecho de la revolución. Pero no debemos confundir el derecho a la revolución con el derecho de la revolución. Esto sería pregunta de examen, compañero. Haga la distinción entre el derecho a la revolución y el derecho de la revolución. O bien podría plantearles, explique qué es el derecho a la revolución y explique qué es el derecho de la revolución. O bien podría plantearles, de acuerdo con la doctrina, ¿existe el derecho a la revolución? Si su pregunta es sí, explique por qué. Si su respuesta, es sí, explique por qué. Si su respuesta es no, explique por qué. Y en todo caso, dé su opinión personal, ¿verdad? Bueno, la idea de que no existe el derecho a la revolución se encuentra justificada en el artículo 136 de nuestra ley fundamental. Dicho artículo dice que esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona,
Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta. Este artículo 136 establece el principio de inviolabilidad de la Constitución, y en suma lo que establece es que si alguien por la vía violenta trata de transformar las instituciones y quitar la Constitución, abrogarla, eliminarla, pues la Constitución no pierde su fuerza y vigor, sigue vigente, ¿verdad? Y aquellos que se hubieran rebelado, seguramente, si no triunfan en su movimiento revolucionario, pues serán juzgados como delincuentes del orden común y serán sancionados, ¿verdad? Irán a la cárcel, seguramente como terroristas, como traidores a la patria, o como cualquier otro delito establecido por los códigos punitivos federal o locales. Entonces, compañeros, el artículo 136 establece el principio de inviolabilidad de la Constitución, ¿verdad? Al señalar que no está que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. El derecho a la revolución y el derecho de la revolución, pues como ya comentamos, son dos cosas distintas. Tienen que tener ustedes claridad en que se trata de dos cosas distintas. El derecho a la revolución es el derecho a hacer la revolución, a cambiar el estado de cosas por la vía violenta. El derecho de la revolución es un nuevo orden jurídico, una nueva ley fundamental, una nueva constitución que surge después de que un grupo de la población o gran parte de la población decide hacer una revolución y crear un nuevo orden constitucional. Maestro, yo tengo Transformar una las pregunta. instituciones. Sí, compañera. De Sí, la lo que nos escucho. acaba de explicar, sí, de lo que nos acaba de explicar, no entiendo, o sea, si una no es legítima, bueno, en la primera, en la segunda, ¿por qué sí, si es que surge de una revolución? No entiendo. Pues la historia la hacen los vencedores, compañera. Si usted decide hacer una revolución e irse por las vías de las armas a derrocar un gobierno y gana, ¿quién la va a juzgar si usted ganó en esa revolución? Usted tendrá derecho a hacer una nueva constitución, un nuevo orden, una nueva ley, una nueva forma de gobierno, a establecer nuevas condiciones. Si pierde, pues irá a la cárcel. Ser perseguido. Exacto. Así de sencillo. O sea, no está sujeto a que si usted gana hará un nuevo derecho y ese derecho será el derecho de la revolución. En 1910 se derroca Porfirio Díaz. Hay un grupo vencedor carrancista, hace una nueva constitución y ese es el derecho de la revolución. Nuestra constitución es el derecho de la revolución. Es el resultado. Pero si hubiera ¿no? ganado Porfirio Díaz, así es, compañero. Si hubiera ganado Porfirio Díaz, seguramente todos los revolucionarios hubieran sido pasados por las armas o hubieran ido a la cárcel. ¿Está claro, compañera? ¿O hay alguna pregunta? No, sí, me quedó claro. Muchas gracias. Es que no entendía, dije, pues si una no, porque la otra sí, pero ya. Muchas gracias. Bueno. El artículo 136 de nuestra Constitución, ¿verdad?, niega el derecho a la revolución al decir que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, pero independientemente de lo que dice este artículo,
En la Constitución de 1857 había un artículo similar. Dirá lo que dirá, pero si los revolucionarios ganan, ¿verdad?, quienes se vayan por la vía violenta y por vía de las armas, pues esa Constitución dejará de tener vigencia, ¿verdad? Obviamente que si no ganan, si pierden, pues serán sometidos y juzgados conforme a las instituciones existentes. Ahora vamos a ver la forma de gobierno, compañeros. Pregunta de examen. Diga usted cuál es la forma de gobierno que tenemos en México y qué artículo de la Constitución la consagra. La respuesta, compañeros, está en el artículo 40 constitucional. Obviamente el artículo que consagra nuestra forma de gobierno es el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, ¿cuál es nuestra forma de gobierno? Bueno, este artículo dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Entonces, nuestra forma de gobierno es una forma de gobierno republicana, representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental, o sea, de la Constitución. Entonces, la pregunta de examen sería: ¿cuál es nuestra forma de gobierno y qué artículo la consagra? La respuesta debería ser que es una república representativa, democrática, laica y federal. Esa sería la respuesta en concreto. Pero yo puedo ir más allá y preguntarle, ok, usted me ha contestado que el artículo 40 de la Constitución consagra la forma de gobierno de los mexicanos y que la forma de gobierno que tenemos el pueblo mexicano es el republicano, representativo, democrático, laico y federal. Ahora dígame, ¿qué se entiende por una república? ¿Qué es un gobierno republicano? Su respuesta, compañeros, tendría que ser que un gobierno republicano es lo contrario a un gobierno monárquico, porque mientras la monarquía es de carácter vitalicia y hereditaria y se transmite por herencia, el gobierno republicano es selectivo, ¿verdad?, y temporal, y se transmite por la vía electoral. Entonces, la réplica es temporal porque solo dura un tiempo por el cual duran los gobernantes en su cargo. En México, por ejemplo, el presidente de la República dura 6 años, los diputados 3 años, los senadores 6 años, los ministros de la Suprema Corte 15 años. Entonces, ejercen su cargo por un tiempo determinado, por el tiempo por el cual fueron elegidos. Y una vez terminados su cargo, se tienen que ir. Entonces, un gobierno republicano es de carácter electivo, temporal, y que se eligen a los gobernantes, a los representantes por medio de elecciones. Un gobierno representativo es el que se ejerce a través de representantes, compañeros. ¿Quiénes son nuestros representantes? México tiene un gobierno representativo. Nuestros representantes son los diputados, los senadores, los ministros de la Suprema Corte, el presidente de la República. Mientras el poder legislativo y el ejecutivo es de elección directa, ¿verdad? O sea, el pueblo directamente elige a quién va a ser su presidente, quiénes van a ser sus diputados, quiénes van a ser sus senadores. Los ministros se eligen
indirectamente, o sea, se eligen, ¿verdad?, por medio de el Senado a propuesta del presidente de la República, como lo veremos en su oportunidad. Entonces, compañeros, un gobierno representativo es el que se lleva a cabo a través de representantes. Un gobierno representativo es lo mismo que un gobierno indirecto, una democracia indirecta. El gobierno representativo, ¿verdad?, se conoce como democracia indirecta. Actualmente, pues en el mundo todos los gobiernos son representativos porque sería imposible que los pueblos se reúnan en un lugar, se pongan de acuerdo discutiendo los temas fundamentales de este lugar y elijan, ¿verdad?, tomen las decisiones, elijan las políticas públicas. Pues actualmente todos los gobiernos son representativos. Todos los gobiernos son democracias indirectas. La democracia directa consiste en que el pueblo toma todas las decisiones directamente, gobierna directamente. Esas se presume que no existen actualmente, compañeros. Esas se supone que existieron hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Grecia en el siglo V antes de nuestra era. Había una democracia directa, pero había que tomar en consideración una serie de circunstancias. Las polis griegas pues, estaban reducidas a 10, 12,000, 15,000 habitantes, de los cuales la mayor parte eran esclavos y esclavas. Las mujeres no tenían derechos políticos, las griegas no tenían derechos políticos. Y los extranjeros tampoco, nunca llegaban a ser ciudadanos de una polis. Aristóteles, por ejemplo, vivía en Atenas, pero no era ciudadano ateniense, a pesar de ser uno de los hombres más inteligentes de su época, ¿verdad?, en Atenas. Él era de Macedonia. Entonces era meteco, extranjero, no tenía derechos políticos en Atenas. Entonces, compañeros, además la edad para ser ciudadano en Grecia en ese entonces se presuma que era ahí por los 30 años, así es que pues quedaban muy pocos. Y estos obviamente sí podían, estos ciudadanos, reunirse en el ágora o plaza pública, discutir. Por ejemplo, a Sócrates lo condena el pueblo a beber la cicuta, a la muerte, en la plaza pública. Ahí es donde lo juzgan y ahí es donde votan su condena a muerte. Pues sí, pero eran pocos ciudadanos. En la actualidad, Mauricio Berger dice que la democracia directa solo se da en algunas ciudades bereberes del norte de África, o sea, unas aldeas pequeñas, en donde los aldeanos se reúnen y toman las decisiones de manera colegiada. Todos. O sea, todos los que tienen la edad para votar, para participar en la vida política. O en algunos cantones suizos de la alta montaña. Cantón es una división territorial, como podemos decir aquí, municipio, ¿verdad? Entonces los aldeanos se reúnen, los cantoneses, toman decisiones, las votan y ejercen el poder directamente. Pero los países, los estados contemporáneos, no, compañeros. Y un ejemplo podríamos ver en México. Somos 80 millones de mexicanas y mexicanos que votamos, más de 80 millones. Preguntémonos, ¿dónde demonios nos podemos reunir los 80 millones de México? En el Estadio Azteca, no, pues ahí caben 100,000 personas. En toda la Ciudad de México, pues ni en toda la Ciudad de México cabríamos los 80 millones de mexicanos, 80 y tantos, 82. Pero suponiendo, sin conceder, que nos metieran como embudo en el Estadio Azteca y ahí estuviéramos. Imagínense discutir si ponemos un impuesto o no, si aprobamos la legalización de la marihuana o no,
si aprobamos la legalización de la pena de muerte o no, si aprobamos la legalización del aborto o no, pues no, sería imposible, no podríamos ponernos de acuerdo. Entonces, la democracia directa implica que todo el pueblo participa y actualmente no existe. Existió históricamente, dicen los historiadores, en Grecia en el siglo V antes de nuestra era, ¿verdad? En donde los ciudadanos se reunían en las plazas públicas de las ágoras, llamadas ágoras de las polis, y ahí tomaban las decisiones. La democracia semidirecta o representativa, pues, hay 4 procedimientos: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. Bueno, ¿Lo puede repetir, por favor? ahí, referéndum, compañera, plebiscito, iniciativa popular y revocación del mandato. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Está claro, compañera? Sí, profesor, gracias. Estos procedimientos, de nada, compañera, estos procedimientos existen en muchos países, sobre todo en Europa. Si no se pone de acuerdo el Parlamento, se convoca un referéndum para que el pueblo vaya a las urnas y vote si quiere una ley o no. O bien a un plebiscito si se quiere que siga gobernando un gobierno, un ministro y su consejo de ministros o no, o que se vayan. Entonces, ya les había comentado que tanto el referéndum como el plebiscito es una consulta al pueblo por la vía de las urnas. Los ciudadanos van y votan a favor de una reforma legal o a favor de un gobernante o en contra. El pueblo decide, tiene la última palabra. La revocación del mandato, bueno, si un pueblo ya no quiere que lo siga gobernando determinadas personas, determinado gobierno, pues le revoca el mandato y pone un nuevo gobierno. ¿Está claro? Y la iniciativa popular es que el pueblo puede proponer una iniciativa de ley. Por ejemplo, con un número determinado de firmas se propone que se legalice el aborto en todo el país. Eso implicará que el Congreso haga una ley federal legalizando el aborto, el derecho de las mujeres a abortar, o bien el consumo de la marihuana, la siembra y consumo de la marihuana. Se legaliza el consumo de la marihuana y obviamente todo el mundo tiene derecho a producir y a consumir su marihuana o a comprarla en los establecimientos autorizados para ello. Entonces, la iniciativa popular significa que el pueblo propone una reforma de ley, una enmienda, la lleva al Parlamento, al Congreso, para que se convoque a un referéndum y en todo caso el pueblo, ¿verdad?, pida que se legisle sobre determinado tema, ¿verdad?, y el Congreso tenga que legislar sobre ese tema y en su caso aprobar una ley sobre ese tema. La iniciativa popular puede ser formulada o no formulada. No formulada es que simple y sencillamente, digamos, legisla Congreso de la Unión sobre el aborto, legisla sobre el consumo de marihuana, legisla sobre la pena de muerte, legisla sobre reducir, ¿verdad?, la pena de prisión para aquellos menores de edad que delinquen, ¿verdad? No es posible que a los 12 años anden con una pistola matando gente, ¿verdad?, con un arma y sacando a las personas y sean impunes los menores de edad. Queremos que se les aplique todo el rigor de la ley. Entonces legisla para bajar la edad
punitiva para que se les pueda sancionar desde los 12 años si andan asaltando, robando, matando gente. Bueno, nosotros podemos proponer cualquier iniciativa, el Congreso tendrá que legislar, tendrá que discutirla y en su caso aprobarla y establecer la legalización del consumo de marihuana, la legalización del aborto, la legalización de la pena de muerte, la legalización del tema que se nos ocurra. Nosotros proponemos como pueblo, juntamos un número determinado de firmas como establece la Constitución y podemos proponer una iniciativa de ley. Esa es la iniciativa popular. Les decía, la no formulada nada más le decimos que legisle sobre el tema que nos preocupa. La formulada, la iniciativa popular formulada, ya les proponemos un proyecto de ley desarrollado ya con los artículos y el contenido de cada uno de sus artículos. ¿Está claro? Compañeros, ¿les queda claro qué es una iniciativa popular formulada y una iniciativa popular no formulada? La verdad a mí no me lo podría repetir. No entendí la diferencia. A ver, compañeros. No formulada es que usted diga, por ejemplo, yo quiero que se legalice el consumo de la marihuana. Bueno, pues nada más se propone a que se haga una ley en el Congreso donde se legalice el consumo de la marihuana. Pero ustedes dicen, no, yo quiero que se legalice el consumo de marihuana de esta manera. Artículo primero que diga esto, esto y esto. Artículo segundo que diga esto, otro y otro. Redactan ya los artículos, compañeros. ¿Cómo debe quedar la ley que propone la legalización, en este caso de la marihuana? ¿Está claro? Formulada es que ustedes ya proponen un proyecto de ley. No formulada es que nada más dicen, legaliza el consumo de la marihuana y ya. Tú haz la ley, tú redacta, te legaliza el consumo de la marihuana. ¿Está claro? O sea que Sí, está claro. La formulada es como fundamentar en nuestra propuesta. No, la formulada es la formulada es que usted haga el proyecto de ley. La formulada es que usted haga el proyecto de ley o de reforma constitucional, que usted redacte un artículo, lo modifique o lo adicione. Eso es formulado, que usted ya diga, agrega este párrafo a la Constitución para decir que se legaliza el consumo de la marihuana en México y que se expida la ley que reglamente el consumo de la marihuana. O bien ya te propongo una ley diciendo cada artículo, yo redacto la ley y hago cada artículo de la ley. Eso es formulado, compañeros, que usted propone, pero si usted no propone una iniciativa formulada, pues nada más le dice, ya legaliza el consumo de la marihuana. Tú haz la ley, pero legaliza el consumo de la marihuana. Tú hazlo, Congreso de la Unión. ¿Está claro? ¿Está claro, compañeros? Sí, ya quedó. Sí, profe. Sí, gracias. Profesor. Bueno, entonces, la democracia, compañeros. ¿Qué es la democracia? Aristóteles la definía como el gobierno de las mayorías que se ejerce en beneficio incluso de quién, de las minorías. Entonces, la democracia es la forma de gobierno que se ejerce en favor de todo el pueblo, sin distinciones, sin discriminaciones. Lo contrario de la democracia es la demagogia, que es el gobierno de las mayorías, según Aristóteles, que se ejerce en beneficio de las mayorías, pero en perjuicio de las minorías, de las clases más pudientes, más acomodadas, más esclarecidas de la sociedad, más ricas, más poderosas. En la democracia no se excluye a nadie, es un gobierno para bien de todo el pueblo, sin exclusiones, sin discriminaciones, sin aislar y dejar fuera del gobierno democrático a ningún grupo social. Aristóteles la definía como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ya les expliqué que hay 3 tipos de democracia: la democracia directa,
la democracia indirecta y la democracia, ¿verdad?, semidirecta, ¿verdad? La democracia directa, pues, es la que tenemos en nuestro país, compañeros. Perdón, la democracia indirecta es la que tenemos en nuestro país. Indirecta o representativa es lo mismo. Democracia indirecta o representativa es la que tenemos en nuestro país. Elegimos a nuestros gobernantes y ellos son los que ejecutan las políticas públicas, o sea, llevan todo lo relacionado con la elaboración de leyes, con la ejecución o administración del Estado a través de esas leyes y con es decir, el derecho a juzgar a las personas en los casos concretos a través del Poder Judicial Federal. Entonces, en la democracia indirecta o representativa es la que tenemos actualmente. Nosotros vamos a las urnas, elegimos al presidente, elegimos a los diputados, elegimos a los senadores y se acabó. Ya las decisiones las van a tomar ellos. Ellos van a elegir a los ministros en una elección indirecta porque el presidente propondrá 3 candidatos, una terna, al Senado, y el Senado dentro de esa terna elegirá quien deberá ocupar la vacante de ministro de la Suprema Corte, como lo veremos en su oportunidad. Ahorita nada más lo apuntamos. Entonces, un gobierno democrático es el de las mayorías que se ejerce en beneficio de todos. Hay 3 tipos de democracia: la indirecta, que es la que tenemos y llevamos a cabo en México; la directa, que no existe en México y que pues parece que solo existió en la historia, ¿verdad?, en Grecia en el siglo V antes de nuestra era, o quizás existen algunas aldeas africanas o en algunos cantones suizos de la alta montaña, pero a nivel de país, de Estado, no existe en ninguna parte. Se eligen a los gobernantes y ellos son los que ejercen el poder público. La democracia semidirecta, pues ya les expliqué, se ejerce a través del referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular formulada o no formulada y la revocación del mandato. Un gobierno laico, compañeros. ¿Qué es un gobierno laico? Pues aquel que no es confesional, un Estado que no es confesional, un gobierno que no impone una religión, sino que es tolerante de cualquier credo religioso. La gente puede creer en lo que quiera, profesar la religión que quiera, o no creer en nada, ¿verdad? Simple y sencillamente. Está libre de profesar la creencia que quiera o de no tener ninguna creencia. Y federal, compañeros, más que ser una forma de Estado, más que ser una forma de gobierno, el sistema federal es una forma de Estado. En el mundo existen 2 formas de Estado: el centralista y el federalista. En nuestro país, el sistema federal da lugar a 3 niveles de gobierno: el federal, el local o estatal y de la Ciudad de México, y el municipal a nivel de los estados, y el de las alcaldías a nivel de la Ciudad de México. ¿Está claro? Entonces, ¿Lo repite, por más favor? que ser una... Sí, ahorita. ¿Mande? Gracias. Y ahorita se lo repito. El sistema federal, más que ser una forma de gobierno, es una forma de Estado que da lugar a 3 niveles de gobierno. El federal, que es el Congreso de la Unión, el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia, entre otros. El estatal, que son los gobernadores de los estados, sus tribunales superiores de justicia y sus congresos locales. O bien de la Ciudad de México, que es su Congreso local, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y su Tribunal Superior de Justicia. A nivel municipal es en los estados,
y que se gobierna a través de un ayuntamiento integrado por un presidente municipal, síndicos y regidores. Y en la Ciudad de México, que son las alcaldías, las 16 alcaldías que se integran por un consejo y un alcalde. Entonces, el sistema federal da lugar a 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal o de la Ciudad de México, y el municipal o las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Está claro, compañera? La compañera que me preguntó, ¿quedó claro lo que Sí, le profesor. contesté? ¿O hay duda? Bueno, entonces, compañeros, tenemos 3 niveles de gobierno en el sistema federal mexicano. Terminamos con la exposición. Les voy a pedir que abran sus cámaras, pero también les voy a pedir que hagan las preguntas que consideren convenientes. Ahorita contesto la pregunta de la compañera Lilia Alejandra. La compañera Lilia Alejandra nos pregunta por el chat, ¿de dónde surgía el poder público en México? Bueno, pues del pueblo, compañeros. El pueblo. ¿Quién elige al presidente? Pues se supone que el pueblo, ¿verdad? Si se respetan las elecciones y se cuentan bien los votos, pues el pueblo es el que elige a sus gobernantes. Y no se respetan las elecciones, si hay trampas y eso, bueno, pues quien impone a los gobernantes son la clase poderosa en México, son los factores reales de poder, son los que disfrutan de los privilegios en este país. Pero en teoría, ¿de dónde surge el poder público en México? Pues surge del pueblo. El pueblo elige a los gobernantes. Y el gobierno que tiene México es republicano, ¿no? Porque elige a sus gobernantes por un tiempo determinado. Sobre todo elige a los diputados y a los senadores y al presidente de la República. ¿Está claro, compañera Lilia? ¿Está contestada su pregunta, compañera? Ya puso que sí. Bien, compañera. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, profesor. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Sí, dígame, compañero. Le iba a preguntar si me podía decir de nuevo cuál es la diferencia entre el derecho a la revolución y el derecho de la revolución. El derecho a la revolución es que la Constitución le permita a usted, ¿verdad?, legítimamente tomar las armas, salir a la calle y matar a sus gobernantes para cambiarlos, cambiar las instituciones. A ver, atrévase usted a tomar las armas, salir a la calle y llamar a la gente para cambiar y derrocar al gobierno. Pues lo más seguro, compañeros, es que lo aprendan y lo metan a la cárcel y le imputen una serie de delitos por andar saliendo armado a la calle y protestar contra el gobierno. No existe el derecho a la revolución, eso sería el derecho a la revolución. Y que usted argumentara, a mí la Constitución me da derecho a tomar las armas, pues podrá decir lo que quiera. Le van a decir eso no es cierto, porque usted está cometiendo delitos y va a la cárcel. Entonces, el derecho a la revolución no existe, compañero. Pero eso no quiere decir que no existan revoluciones, que usted no pueda ponerse de acuerdo con sus compañeros, comprar armas y empezar a hacer una revolución en México. Sí, pero no tendrá un fundamento jurídico. Eso será de hecho, de facto. Usted puede hacer lo que se le dé su gana, ¿no? Si gana un movimiento armado y si a través de la revolución derroca a un gobierno y establece un nuevo gobierno, bueno, qué bueno, compañero. Usted hará la historia, pasará la historia como héroe, pero no podrá argumentar que la Constitución lo facultaba a tomar las armas por la vía violenta
y derrocar a las instituciones. Eso sería el derecho a la revolución. El derecho de la revolución es que si usted gana, hace un nuevo derecho. La Constitución mexicana es el derecho de la Revolución Mexicana de 1910. Hubo una revolución, ganaron revolucionarios, hicieron una nueva constitución. Esa nueva constitución es el derecho de la revolución. Es el producto, es lo que surge después de un movimiento revolucionario. ¿Está claro? Sí, está claro. Muchas gracias. ¿Está claro, compañero? Sí, muchas A gracias. ver, compañeros, no han puesto todos cámara. Voy a tomar la impresión. Yo no entiendo, insisto, les pedí por favor que quitaran ese problema. Resuelvan, pongan sus cámaras, al final vamos a tener problemas. Compañeros, tomo mi impresión y si no tienen preguntas, pues ahí termina la clase. ¿Tienen preguntas? Si no, pues que pasen buen día y mañana me hacen las preguntas que tengan, por favor. Sí, profesor, gracias. Sí, maestro, gracias. Sí, profe. Tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, Profe, profesor. ¿a mí me puede repetir qué es la democracia directa? Gracias, profesor. Sí, compañera. Ay, La democracia directa, para ponerle un ejemplo, compañera. Si en el grupo quisiéramos ejercer la democracia directa o quisieran ustedes ejercer la democracia directa y dicen, vamos a hacer nuestra fiesta de graduación, pero todos vamos a decidir dónde, en qué lugar va a ser la fiesta de graduación, a qué hora va a empezar, qué vamos a comer, qué vamos a tomar, pulque, whisky, ron, tequila o agua fresca, ¿verdad? Bueno, lo votan y todos votan, compañera, todo el salón. Eso sería democracia directa. Pero si usted dice, no, qué flojera, no, ni nos vamos a poder poner de acuerdo porque no nos llevamos bien, entonces vamos a dejar que tome la decisión 2 o 3 compañeros, los vamos a elegir y que ellos decidan en dónde va a ser la fiesta, qué platillo se va a comer, a qué hora